¿Qué tal, amables profesoras y amables profesores? Nos da mucho gusto que vuelvan a sintonizar este canal. Y bueno, estamos en la víspera del retorno a clases presenciales de acuerdo a la información oficial que tenemos. Recuerden las tres condiciones para regresar a clases presenciales: que el semáforo epidemiológico esté en verde, que todo el personal del sector educativo esté vacunado y que el regreso sea escalonado y voluntario, que sea voluntario. Es decir, que los padres de familia de manera voluntaria y que se hagan responsables de seguir los protocolos de sanidad y que quieran enviar a sus hijos. Eso es voluntario. ¿De acuerdo? Pero una cosa grave que hemos notado y que se ha percibido en la realidad y otro en la estadística. Muchos alumnos de nuestro país de educación básica han desertado y han abandonado la escuela. Algo muy lamentable, pero no debemos de ocultar el sol con un dedo. Es algo real, algo que está ocurriendo, y no vamos a buscar aquí culpables de quién es el responsable o los responsables directos de esta deserción o de este abandono escolar que está siendo alarmante hasta el mes de abril. Bueno, la estadística está hasta el mes de marzo, pero más de 5.2 millones de alumnos no están trabajando, no están inscritos, no están interactuando pedagógica ni didácticamente con sus maestros. Y esto es alarmante. Más de 5.2 millones de alumnos no están estudiando. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a hacer un análisis lo más real posible. La estadística oficial de la Secretaría de Educación todavía no está. Están recabando información. Pero lo que percibimos en la calle, en los hogares, nosotros mismos como profesores y profesoras, es que los alumnos se están dejando de conectar, están dejando de interactuar pedagógica y académicamente con sus profesores y profesoras. Vamos a ver qué está ocurriendo entonces. El factor fundamental es la pandemia. Esto que quede claro. La epidemia del COVID-19 es el principal elemento que está afectando a la asistencia o a la permanencia de alumnos en el sector educativo de nuestro país. Y no nada más de México, sino de gran parte del mundo. Pero ¿cuáles son las causas? Hay que analizar cuáles son las causas. En primer lugar, la secretaria de Educación de nuestro país reconoce que el número es incierto, pero todavía no saben oficialmente la cifra exacta. Sin embargo, hay estudios serios como el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, que ya arrojó hasta el mes de marzo datos obtenidos a través de encuestas. Vamos a ver rápidamente qué es lo que obtiene en los diarios. El INEGI, pues, a través de los medios de comunicación. Aquí lo tenemos. El Financiero es un diario, pues, de talla y de certidumbre y de credibilidad. Expulsa la crisis a 5.2 millones de alumnos de las escuelas. 5.2 millones de alumnos de las escuelas. La encuesta para la medición del impacto del COVID-19 en la educación 2020 del INEGI expuso todas las razones. Y aquí vienen. Bueno, aquí vemos el aula vacía precisamente. Pues no estamos en clases presenciales. Dice, la educación en México resintió el impacto de la pandemia del COVID-19 y la crisis económica, ya que 5.2 millones de personas en el país interrumpieron sus estudios por estos motivos. ¿Cuáles son las causas de acuerdo al INEGI? En primer lugar, fíjense bien, en la encuesta para la medición del impacto del COVID-19 en la educación, en 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reveló que 2.9 millones de personas de 3 a 29 años de edad no se inscribieron al ciclo escolar 2021 por falta de recursos económicos y 2.3 millones fue por algún motivo relacionado con la pandemia. La economía, la crisis económica por el desempleo, porque se han parado los sectores productivos, en fin, ha causado esta situación tan lamentable. Las principales causas fueron porque consideran que las clases son poco funcionales para el aprendizaje con el 26%. O sea, algunos padres de familia, y ya lo han visto en carne propia, reconocen que como pues, no es funcional, tal vez porque no le dedican el tiempo, porque no tienen la posibilidad, porque tienen que trabajar en términos concretos,
consideran que pues no es lo mismo, evidentemente, estar en las aulas que estar en casa, y que el padre de familia a veces ni cuenta con los elementos teórico-metodológicos, esté apoyando a sus hijos. Sin embargo, hay que reconocer que muchos de ellos están haciendo el esfuerzo sobrehumano por atender y apoyar a sus pequeños y acompañarlos en el aprendizaje en casa. Y bueno, la otra causa fue que sus tutoras o tutores se quedaron sin empleo, es decir, la crisis económica, o cerró el lugar donde trabajaban, con un 25% de causa. Del 25%, la causa fue el desempleo o la falta de recursos económicos, mientras que carece de computadoras, otro dispositivo de conexión e internet, el 22%. El 26.6% fue que consideran que las clases no es lo mismo estar en la escuela que estar en la casa. El 25% por recursos económicos, que se quedaron sin empleo y que pues no pueden estar atendiendo a sus pequeños, y ya mejor no los inscribieron. Y el 22% porque les falta algún dispositivo, no tienen los recursos para conectarse a internet, no tienen internet en su casa, no tienen dispositivos electrónicos o móviles, computadoras, tablets, para que sus pequeños puedan seguir el programa Aprende en Casa 2. Y así es de que, pues hasta la situación, más de 5.2 millones de alumnos no están recibiendo las clases, no están legitimando el derecho a una educación en nuestro país. Habrá que hacer algo. Vamos a escuchar precisamente a la secretaria de Educación, que reconoce este lamentable hecho de abandono y deserción escolar de tantos alumnos que no están recibiendo las clases, no están recibiendo, no están ejerciendo el derecho a la educación. Vamos a escuchar a la secretaria de Educación, que reconoce esta situación. Vamos a escucharla. Estimados compañeros y amigos, desde junio de 2020, la SEP advirtió que para nuestras niñas, niños y adolescentes, la pandemia y sus efectos temporales, como el aislamiento social, podría ser causas adicionales de deserción y luego de abandono. Trabajamos para tener cifras oficiales en lo referente al abandono escolar, las cuales se darán a conocer cuando estén debidamente consolidadas. Nuestras proyecciones apuntan a que irá disminuyendo conforme se dé la reincorporación de docentes y alumnos a las clases presenciales. Una de las medidas para el regreso a clases es un sistema de alerta temprana personalizada. Y esto considera el tratar de diseñar y detectar rápidamente posibles casos de abandono escolar para actuar a tiempo, buscando a cada estudiante en lo personal, para que nadie quede fuera de los aprendizajes. La SEP acordó lo anterior con docentes, directores, directoras y supervisores. Es una estrategia a nivel nacional que se ha reforzado a nivel estatal con el apoyo de todos ustedes. Hemos buscado a niñas, niños y jóvenes que no se presentan en los primeros días de clase para convencerlos a ellos y muchas veces a sus familias de que el camino correcto es continuar con los estudios. Ahí están las palabras de la secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, y dice que próximamente se darán a conocer las cifras oficiales, pero por parte de la Secretaría de Educación. Esta estadística que les dimos a conocer del INEGI fue hasta el mes de marzo, ya estamos en abril, es decir, puede incrementarse esta cifra, o vamos a esperar mejor a ver qué dice la secretaria de Educación en próximos días. Pero los padres de familia, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Que son los directamente involucrados en la atención a sus pequeños. Y hay que decir una cosa, hay que dejar una cosa muy clara. La labor de los maestros y las maestras ha sido loable, ha sido plausible. Hemos estado haciendo lo que esté a nuestro alcance para tratar de retener, de mantener en la matrícula y en la interacción didáctica y pedagógica a nuestros alumnos. Sin embargo, las causas ya las estamos viendo. La cuestión de la pandemia, la situación económica, la falta de recursos y pues que no consideran que no es lo mismo estar en las aulas que estar en casa. Y lo último es que, pues lamentablemente por la pobreza, hay 50 millones de habitantes aquí en México en pobreza extrema, no cuentan con los dispositivos necesarios para poder interactuar pedagógicamente, aunque quieren. Vamos a escuchar a los padres, al presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, porque también sus cifras tiene otros datos más alarmantes. Vamos a escucharlo. Pandemia sacó de la escuela a 5.2 millones de alumnos. Si le agregamos esos 5.2 millones a los 5.4 millones
o 4.5 millones, que el censo del 2015 dice, son personitas de 3 a 29 años de edad en edad escolar que jamás se inscribieron a la escuela. Quiere decir que hoy traemos un boquete de cerca de 10 millones de niños a los cuales no les estamos cumpliendo el derecho a aprender. 5.2 millones de ellos se los estábamos cumpliendo. Llegó la pandemia y eso es un problema grave. ¿Qué van a hacer estos 9 o 10 millones de niños, adolescentes y jóvenes? Si se van a ir al mercado laboral, mal, porque van a estar atentando contra su dignidad, el derecho a la niñez, porque necesitan trabajar para comer. Si no van a ir al trabajo laboral, peor, porque se van a convertir en carne de cañón del crimen organizado, de las pandillas. Todavía no dimensionamos de qué tamaño va a ser este boquete. Pero recuérdelo, dice el INEGI, 5.2 millones de alumnos salieron de la escuela por la pandemia. ¿Sí? Bueno, de acuerdo al presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, son como 10 millones, pero bueno, los otros no estaban inscritos antes de la pandemia, que no se han interesado o que no han ejercido el derecho a la educación. Bueno, ahí están las cifras. Ustedes, amables profesores, profesoras, padres de familia y que nos están viendo, tienen la mejor opinión. La realidad es eso. Y no podemos tapar el sol con un dedo. Pero hay que reconocer que los esfuerzos tanto de las autoridades, a través de la implementación de la educación a distancia, pues fue una alternativa. Porque, pues, ¿de qué otra manera? Ir a las casas era un riesgo y los profesores se exponían. En fin, era muy difícil. Ese fue el mecanismo que implementó el gobierno federal. Y no somos voceros, que quede claro, aquí no somos partidarios de ningún instituto político, para que no nos empiecen a etiquetar como que del PRI, del PAN, del PRD, del Moreno, no. Y por otro lado, el esfuerzo también admirable de los padres de familia por atender y apoyar a sus hijos en casa, los que pueden o los que podían y que finalmente se desanimaron o ya no pudieron apoyar a sus hijos y ya no están en la escuela. Y finalmente, y lo digo con conocimiento de causa, la labor del Magisterio Nacional también ha sido muy atingente, muy oportuna. Ha sido un esfuerzo enorme, gigantesco, por tratar de llevar la educación a distancia a sus alumnos. Porque la mayoría de los profesores y profesoras somos por convicción y queremos y amamos nuestro trabajo. Y lo hacemos con mucho entusiasmo, con nuestras capacidades, con nuestras potencialidades, con nuestras herramientas. Intentamos llevar este servicio a todos nuestros alumnos. Así es de que la situación de la pandemia no estaba presupuestada en nuestro país ni en el mundo. Y ese es el principal factor que ha afectado a la economía, por supuesto. La economía, pues la pandemia impactó a la economía. Y bueno, ahí nosotros, ¿qué podemos hacer? No nos estamos curando en salud, ni mucho menos. Pero la situación es esa, real. No estaba presupuestada la pandemia en ninguna parte del planeta. Y bueno, ahí está la conclusión. Es lamentable, pero ahora como ya vamos a empezar a regresar a las aulas, aquí la labor va a ser de convencimiento, motivación y que los padres de familia, que la mayoría piensa que no es lo mismo estar recibiendo educación a distancia, pues reincorporen a sus pupilos a las escuelas y que volvamos a tener esta matrícula como la teníamos e incrementándola para que ningún alumno, ningún niño, niña y adolescente se quede sin el derecho a la educación, que es fundamental y que debemos de ratificar todos los que nos dedicamos a la tarea educativa. ¿De acuerdo? Bueno, si tienen comentarios, déjenlos aquí en la caja, los leeremos con mucho gusto y créanme que esta situación nadie la desea que se vuelva a repetir. Afortunadamente se va a empezar a regresar a clases presenciales, pero con las 3 condiciones. Eso sí, y como dijo el presidente, de manera voluntaria. Ojalá y que pronto se termine esta nube negra o esta oscuridad que nos ha generado la pandemia del COVID-19. ¿Ok? Bueno, nos despedimos como siempre. Ojalá que esta información les haya sido de utilidad. Y bueno, recuerden que la vida comienza a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Recuerden que la vida comienza a cada instante. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Es muy fácil suscribirse a este canal. Solo ve el rectángulo rojo donde dice suscribirse. Dale clic. Después dale clic a la campanita.
y finalmente donde dice todas. Así recibirás todas las notificaciones de los videos del canal de Profesor Informado.